Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vamos a ver algo bastante interesante, en donde nos dicen diferentes analistas y demás que están en un 99.9% de seguridad de que XRP experimentará un grandísimo cambio notable para este próximo año 2026, lo que nos indica que el precio del criptoactivo podría llegar a pumpear tanto como todos estamos esperando, para intentar dejar atrás toda la cifra de precios que tenemos en este mismo momento de los 1.87 y poder pivotar a otros rangos de precios. Creo que ya todos sabemos que en 2026 se vienen grandes cosas, tenemos un montón de catalizadores y situaciones que son muy importantes para el propio criptoproyecto, y gracias a todo esto probablemente consigamos tener algún que otro pumpeo interesante. Así que hoy vamos a ver quién es Jay Clayver y por qué esta persona está hablando también acerca de XRP, y sobre todo veremos cuál podría llegar a ser este gran movimiento el cual se estima que pueda llegar en 2026. Por cierto, recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido en donde vamos a estar hablando acerca de XRP y de todas sus noticias de última hora, así que suscríbete para no perderte absolutamente nada. Y por cierto, déjame en los comentarios qué opinas acerca de XRP. ¿Tú realmente crees que vamos a tener este gran aumento de precios para este siguiente año? ¿O simplemente estimas que vamos a tener movimientos como los que hemos tenido en 2025, en donde parecía que nos íbamos a comer el mundo, que iba a ser un grandísimo año y que lo teníamos ya pues básicamente casi todo resuelto, y al final fijaros lo que ha llegado a ocurrir, de 3.65 que habíamos llegado a incluso quedarnos en un rango bastante inferior, con un 50% de caída? Déjame lo que opinas en los comentarios y lo estaremos viendo en próximos vídeos, así creamos una especie de debate. En fin, vamos con lo que es la noticia. Como vemos, el titular nos dice que Jay Clayver está seguro de este gran movimiento, pero ¿quién es Jay Clayver? Pues bueno, como vemos, es un empresario e inversor estadounidense especializado en activos digitales y de gestión de patrimonios. Es el CEO de Digital Ascension Group, el cual ya hemos mencionado en varias ocasiones dentro de este canal, y como vemos también es fundador de otras compañías en las cuales, como vemos, gestionan más de 1.000 millones de dólares, así que entendemos que son personas que entienden mucho de este sector. Si no, imagínate para haber conseguido este puesto y conseguir todo lo que están teniendo. En fin, como vemos por aquí, nos dicen que la conversación comenzó cuando Shena, miembro de la comunidad de XRP, etiquetó a Jay Clayver en Twitter, haciendo referencia a una apuesta relacionada con el precio de XRP en 2025. Aclaró que no era parte de lo que era esta operación, pero le pidió a Clayver que hablara con la comunidad sobre su confianza en las perspectivas de XRP. En respuesta, Clayver afirmó estar un 99.9999% de seguro de que XRP experimentará un movimiento increíble en este año. Este nivel de certeza captó inmediatamente la atención de la comunidad cripto, dado que solo quedan 5 días para el final de 2025 y aún cotizamos en 1.87. Yo personalmente, cuando veo este artículo, cuando veo que una persona tan influyente, una persona que controla tanto patrimonio y que mueve tanto dentro del mercado cripto, nos dice que este año vamos a tener grandes movimientos, intuyo que ya en donde nos encontramos tiene que ser para 2026, o sea, estamos a día, cuando estoy grabando este vídeo, día 26, es decir, nos queda 27, 28, 29, 30 y 31, 5 días del año. Es muy poco probable que en estos 5 últimos días, en donde la gran mayoría de proyectos ya simplemente están descansando, no están trabajando de la mejor forma posible ni nada por el estilo, es muy extraño que lleguemos a tener cualquier tipo de pumpeo. Ojo, que llegue en enero, que es un año nuevo donde la gente se pone otras metas, se empieza a invertir en criptomonedas para intentar hacer DCA o cualquier historia. Pues bueno, aquí la cosa puede cambiar, pero si no, realmente esto es bastante extraño. Así que estimo que podría llegar a ocurrir todo esto en el año 2026. Como vemos, cabe destacar que hace 5 meses XRP cotizaba a 3.66, lo que significa que ahora ha caído un 50%. Como resultado, muchos han descartado el 2025 y ahora se centran en el año 2026 como un año prometedor para el proyecto criptográfico. Hay mucha gente que esto le da rabia porque dicen, es como, bueno, pues lo que me pasa aquí en el canal de YouTube, ¿no? Que hablamos de, oye, pues este año hay estos parámetros que pueden hacer que el precio suba, luego nos suben y nos centramos en el siguiente año para decir, oye, pues ahora este año podemos subir. ¿Por qué ocurre esto? No es porque quieras seguir siendo maximalista con XRP, no es porque simplemente nos fijemos en que el precio va a pumpear o cualquier historia, sino que al final lo que llega a ocurrir es lo siguiente. En 2025 conseguimos que Donald Trump fuese presidente, conseguimos resolver todo el caso con la SEC, llegaron los ETFs y con esto era con lo que se especulaba que podríamos llegar a tener un grandísimo aumento de precios. ¿Cuál fue el problema de todo esto? Que las cosas no han ido con la rapidez que todo el mundo se esperaba. En 2024
2024 ya se hablaba de esto, ¿no? De, oye, tendremos todo esto en los primeros meses de 2025 y es muy probable que el proyecto criptográfico llegue a pumpear y que pasemos a tener una situación mucho más interesante. En 2025 lo que nos encontramos es que la resolución con el caso Colasec no se llegó a resolver hasta mediados de agosto, lo que ya hizo que fuésemos bastante tarde con todos los siguientes temas, ya que primero teníamos que resolver los casos Colasec y luego a partir de aquí ya pivotábamos a ETFs y pivotábamos a cualquier otro tema, haciendo que al final los ETFs se hayan estado aprobando casi en diciembre, o sea, es decir, que este año no hemos tenido absolutamente nada de relación con todo lo que han sido estos movimientos. Por ello, ahora se estima que puedan hacer efecto en 2026, ya que será un año en el que tendremos a Donald Trump como presidente que apoya las criptomonedas. Por otro lado, tenemos el siguiente punto en donde la SEC no nos va a estar afectando y tenemos el tercer punto en donde ya tenemos los ETFs. Así que este año sigue con todo esto y aparte otros catalizadores que ya existen, deberíamos de tener algún tipo de subida de precios. Es más, si queréis echarle un vistazo, el otro día estuvimos hablando de los diferentes catalizadores que podíamos llegar a tener dentro de lo que era XRP, que es este de aquí, en donde estuvimos explicando cómo podíamos llegar a pumpear. Y básicamente con esto podéis estar al tanto de qué es lo que ocurre con la criptomoneda. En fin, volviendo a lo que era el tema de Jay Clayton, es básicamente por lo que se estima que podríamos llegar a pumpear, aunque este inversor nos ha dicho lo siguiente. No espera que incluso el precio pueda llegar a tener una cierta subida, ¿no? Gracias a estos factores, estos catalizadores, o llámalo como quieras, sino que en este caso incluso nos ha estado diciendo que confía en que el precio pueda llegar a tener un volumen de 100 veces más, es decir, que el rango de precio que tenemos ahora de 100.87 se quede en el pasado, para llegar a tener un rango de 187 dólares. Estamos pasando de 1.87 a 187. Esto básicamente es lo que pronostica Jay Clayton, que oye, no sé vosotros, yo personalmente creo que esto no va a llegar así, ni mucho menos este año, ni mucho menos al que viene, y ya a lo largo de los meses, años y demás ya se irá viendo, pero creo que esto es un volumen bastante elevado, pero oye, cada uno que piense lo que sea, ¿no? Pero sí que es cierto que si llegásemos a tener todo esto, creo que muchos de nosotros estaríamos felices, ya que prácticamente seríamos millonarios con esta criptomoneda. Como vemos, a principios de este mes, Clayton afirmó que aún cree que XRP puede alcanzar un precio de 3 dígitos. Esto lo hizo en el podcast de Good Evening Crypto. El presentador ABS mencionó los acontecimientos, ¿no?, en Japón, donde una estrategia financiera de larga data está comenzando a desmoronarse. Se están retirando billones de dólares de préstamos, lo que reestructura el mercado. Y básicamente ya se ha visto cómo XRP podría llegar a utilizarse dentro de todo este movimiento de capital que está existiendo para intentar volver a reestructurar toda la economía. A partir de ahí se estima que podemos tener una grandísima adopción en los bancos de Japón y que lógicamente el precio, pues al tener todo este peso ya detrás y toda esta autoridad, podría llegar a tener algún tipo de subida. Lo que pasa, pues que aquí hay algunas personas que dicen, sí, esto es muy interesante, podemos pasar a tener un rango de precios muchísimo mayor, una situación mucho más interesante, un rango de precio de 4 o 5 dólares, y luego tenemos a muchos otros que lógicamente pronostican rangos de precios muy elevados. Que ojo, aquí hemos visto como Jay Clayton está a día de hoy pues con un control de dinero bastante grande, con gestión de más de 1.000 millones de dólares y demás. Entonces los analistas que él tiene, los análisis que él tiene van a ser mucho mejor que lo que hagamos nosotros mismos. Pero yo personalmente soy un poquito más bajista con todo el mercado cripto, y viendo lo que he ido viendo en estos últimos años es muy difícil llegar a tener estos grandes pumpeos, sobre todo cuando hablamos de una criptomoneda que se encuentra en el top 3, top 4, quitando stablecoins por capitalización de mercado. En fin, dentro de este podcast, como vemos, Clayton afirmó que este entorno podría beneficiar enormemente a XRP. Afirmó estar un 99.9% de seguro de que XRP puede alcanzar los 3 dígitos, pero solo si se dan varios catalizadores claves. Estos incluyen perturbaciones en el mercado del petróleo, una mayor participación regulatoria de las agencias estadounidenses, el crecimiento de los ETFs de XRP y cambios en la liquidez global debido al cambio financiero de Japón. Cabe destacar que los ETFs de XRP ya han registrado entradas por cerca de 1.200 millones de dólares en tan solo un mes, liderados por empresas como Canary Capital, Grayscale, Bitwise y Franklin. Y también señaló que importantes empresas como Vanguard, que gestionan más de 9 billones en activos, ahora ofrecen productos de XRP, lo que hace que hayamos conseguido una bolsa de clientes potenciales de 50 millones de usuarios. Esto realmente es muy interesante y podríamos llamar la atención de muchas personas. Veremos a ver cómo se comportan estos ETFs y demás, ya que gracias a ello podríamos terminar teniendo un gran pumpeo. Podríamos llegar a tener una situación muchísimo más interesante en donde llegar a gestionar simplemente
dejen 1.200 o 1.100 millones de dólares en ETFs sea algo bastante ridículo. Por otro lado, tenemos el catalizador también de estar esperando los ETFs de BlackRock, y es que, como veis, nos dice, agregó que un ETF de BlackRock presentado recientemente, que aún no ha nombrado su activo subyacente, podría centrarse en XRP y servir como el principal impulsor de un aumento importante de precios, aunque reconoció que esto es puramente especulativo. Esto por el momento no se puede decir ni qué puede llegar a ser ni qué no, porque ya hemos estado viendo en muchas ocasiones como BlackRock ha dicho que por el momento no quería centrar su interés en ningún activo más, quería centrarse en Bitcoin y Ethereum, ya que eran los que en pleno 2025 le habían dado bastante rentabilidad. Entonces querían seguir siendo los número uno dentro de estos ETFs, ofrecer condiciones que sean mucho más interesantes y evitar tener cualquier tipo de problema. Pero este catalizador, yo personalmente soy de los que creo que en el momento que llega la luz probablemente tengamos una fuerte subida de precios. Si no lo sabéis, esto llegó a ocurrir en Bitcoin. Cuando salió el ETF de Bitcoin, Bitcoin estaba en alrededor de unos 50.000 dólares aproximadamente, y a partir de ahí hemos tenido un pumpeo hacia los 100.000 dólares. Lógicamente han salido muchos otros factores, no hemos subido exclusivamente por este ETF, pero sí que ha ayudado a que diferentes inversores institucionales, grandes compañías, incluso bancos, acaben destinando parte de su inversión a estar dentro de lo que es Bitcoin, haciendo que tengamos estos ciertos cambios. Así que al momento de ahora, pues lógicamente se está esperando que llegue a ocurrir lo mismo dentro de XRP para poder llegar a tener este gran pumpeo, y que a lo mejor dejemos atrás el rango de precio que tenemos de 1.83 para poder irnos directamente a lo que fueron máximos históricos o incluso rangos de precio mucho más fuertes. Mientras tanto, a medida que el año, como vemos, se acerca a su fin, con predicciones fallidas, Klaver y otros influencers de XRP enfrentan críticas en YouTube y redes sociales. Normal, y es que hay mucha gente que al final acaba comprando los proyectos por lo que ve en redes y como le venden, que podemos llegar a 100 dólares o incluso a rangos de precio mucho más elevados, pues al final se terminan enfadando. Y esto es una de las cuestiones que yo siempre he estado criticando, ya que por culpa de esto, podríamos decir, hay muchísima gente que hatea XRP, porque se mete con la idea de hacerse millonario en muy poco tiempo, ve que no y al final acaba diciendo no sirve de nada el proyecto, y no se dan cuenta que XRP es un proyecto financiero que quiere revolucionar el sistema bancario. Esto va a llevar unos años. Es cierto que entre medio podemos tener años más buenos, años más malos, y por aquí en el canal pues os voy enseñando qué es lo que ocurre, ¿no? Los diferentes cambios, que podemos caer por debajo de 2 dólares, que podemos tener situaciones negativas, y básicamente todo esto hay que ir enseñándolo para ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pues en este caso, en el mercado, con los influencers y tal, pasa exactamente lo mismo. Así que como vemos, en el pasado, Jay Klaver, quien previamente proyectó un XRP entre 100 y 1.000 dólares para final de año, ha sido el foco principal de esta reacción negativa. Aún así, no se retracta, a pesar de que el año terminó con pocas esperanzas de una recuperación significativa en el mercado de criptomonedas en general. Básicamente comentó que tenemos información acerca de todo lo que quiere hacer el proyecto, y que esto sería más que suficiente para entender que a largo plazo, sí o sí, este gran criptoproyecto debería de subir de precio. Así que nosotros, como holders, no nos queda otra que seguir esperando y ver poco a poco cómo se va moviendo todo el mercado. Yo por aquí en el canal os estoy enseñando de que no tengo ningún solo token de lo que es XRP, no estoy holdeando lo que es la propia criptomoneda y estoy a cero. Esto está siendo aclamado por muchos y también criticado por muchos otros, criticado por un montón de personas que básicamente dicen que no entiendo XRP si no estoy comprando ya a día de hoy el proyecto. Y por otro lado hay mucha gente que está empezando a tomarse mejor mis predicciones y mis análisis de precio e incluso las noticias, porque ven que no es puro FOMO para intentar que el precio de la criptomoneda suba, ya que incluso yo no lo estoy holdeando porque tengo la esperanza y tengo la sensación de que XRP aún le queda un pico más por caer, y en ese momento va a ser donde yo personalmente me voy a estar adentrando, voy a estar comprando XRP y vamos a intentar sacarle el máximo beneficio posible, pero esto ya se irá viendo con el tiempo. Y es que yo personalmente creo que para terminar este año 2025 prácticamente lo vamos a terminar en los mismos rangos de precio que tenemos actualmente. Es decir, que vamos a tener pocos cambios, y es que en apenas 5 días, en donde ya sabemos que grandes empresas y demás están de vacaciones, están de fiestas, luego por otro lado tenemos que muchos proyectos criptográficos al estar en Estados Unidos también celebran estas festividades de Navidad y tal, también estarán en un punto en el que no van a estar trabajando del todo, es decir, no van a estar al 100%, así que los precios probablemente se van a mantener bastante igual.
A no ser que ahora tengamos una grandísima noticia externa o pase cualquier historia, deberíamos de irnos moviendo en el mismo punto, haciendo que a lo mejor pues el rango de precios para final de año esté entre los 1,80 y $2. Prácticamente lo que se había estado diciendo en Polymarket y en otras plataformas en donde intentaban averiguar cuál sería el precio para final de años. Pero a partir de ahí sí que la cosa podría empezar a cambiar. Incluso hemos estado viendo que se estima que para 2026, el primer mes en enero, podríamos llegar a tener una fuerte subida de precios. Todo esto porque se está estimando, ¿no? ¿Por qué se intenta ver todo esto? Os lo explico rápidamente. Casi siempre que empezamos un año, los primeros días o primeros meses, acabamos teniendo ciertos pumpeos de precio, ¿no? Grandes volatilidades, grandes movimientos. Todo esto porque hay gente que ha estado durante el año anterior viendo, como veis por aquí, fijaros en enero, ¿no? ¡Bum! Pumpeo, ¿no? Todo esto ¿por qué suele ocurrir? Porque hay mucha gente que al fin y al cabo no está dentro del proyecto cripto y empieza a utilizar sus estrategias de DCA, de compra o de cualquier historia a partir de principios de año, como un nuevo propósito, como decir, oye, pues alguien quiere hacer deporte, yo quiero hacer esto, y hay mucha gente que dice, yo quiero empezar a invertir dentro de lo que son las criptomonedas. Esto genera un poco de presión de compra dentro de los primeros meses, haciendo que haya algún tipo de rebote, pero luego la realidad es que si el mercado seguía hacia abajo, es muy probable que volvamos otra vez a tener esa perspectiva bajista. Así que mucho cuidado, no os emocionéis y esperemos a ver qué clase de movimientos llegan a estar saliendo, ¿no? Pero en este caso ya vemos cómo analistas y demás nos dicen que están un 99,9% de seguros de que vamos a tener grandes movimientos y grandes ocasiones de inversión para este siguiente año. Y no sé vosotros, pero yo personalmente soy de los que opina exactamente igual. También confío en que en este próximo año, con todas las noticias positivas que tenemos en XRP, como son el hecho de empezar el año con los ETFs, que aún quedan bastantes por lanzar, el hecho de no tener problemas legales, que llega la ley Clarity a controlar todo el mercado cripto, que algunas criptomonedas se van a ver afectadas, pero XRP va a conseguir beneficiarse de todo esto. Vemos cómo estamos avanzando dentro del mercado de los pagos transfronterizos, el mercado de la tokenización de activos del mundo real. O sea, todo está a nuestro favor, todo está tirando hacia un buen punto, algo muy interesante y que todos nosotros llegamos a necesitar. Así que entiendo que lógicamente en el momento que el mercado consiga tocar ese cierto suelo y consiga volver a pumpear, pasaremos a tener una situación muy interesante. Que por cierto, en el vídeo que subimos ayer, en este de aquí, el siguiente movimiento de XRP, os estuve enseñando cómo detectar cuál será el siguiente movimiento de XRP, cómo identificarlo y cómo hacernos eco de todo esto, es decir, para intentar averiguar en qué momento XRP tocará fondo, para saber exactamente dónde tenemos que abrir longs, dónde tenemos que abrir shorts o de qué forma tenemos que ir gestionando todo, que creo que esto es bastante importante e interesante para todo lo que es el mercado criptográfico. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar hablando acerca de XRP y de todas sus noticias de última hora, y ya como estáis viendo por aquí, se estima que para el próximo año podríamos llegar a tener una situación bastante interesante y que podríamos tener movimientos muy agresivos. No sé vosotros, pero espero que nuestra inversión, nuestros rangos económicos y demás terminen cambiando bastante y consigamos llegar a tener un cierto pumpeo. Como os decía, por aquí en el canal de Z Trading todos los días vais a tener análisis de precio para que veáis un poquito cómo se mueve el mercado, y aparte también tendréis diferentes noticias para que veáis cómo poco a poco se va moviendo el mercado, ¿no? Qué es lo que ocurre, las alertas que hay, las situaciones buenas y negativas que podemos llegar a tener y todo el resto de historia. Y también por otro lado quiero recordaros que tenemos nuestro canal secundario, Criptomillonarios, que también subimos contenido todos los días, intentando traer alguna noticia acerca de XRP, y si bien es cierto que actualmente no está tan activo como tenemos Z Trading, la idea principal es intentar volver a subir por aquí también varios vídeos al día, ya no tan solo hablando de XRP, sino del resto de cualquier otro proyecto criptográfico, con la esperanza de, lógicamente, intentar pues remontar criptomillonarios y que al final podamos llegar a ser algún tipo de referente dentro de lo que es el mercado de noticias, que es un punto que a mí personalmente me interesa muchísimo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.